Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamas. Y bueno, aquí os traigo ya el nuevo raid que ya ha salido en la actualización de esta mañana. Y bueno, voy a contar aquí todo lo que necesitáis saber en el vídeo, ¿vale? Vais a ver dónde se puede encontrar el NPC, los cambios y demás en el mapa y todo esto, el time space que hay que hacer y también el raid. Así que nada, os dejo con ello. Aquí vemos ya que el evento se parte sobre todo en Northvale, ¿vale? Luego tiene aquí una senda, ¿vale? Que sería el nuevo mapa, por así decirlo, donde se tiene que entrar al raid. Y dentro de Northvale, al lado del pozo, tenemos al NPC, ¿vale? Que nos va a dar una misión, ¿vale? Que yo ya la tengo, que es aquí, derrota la misión de evento. Y luego aparte tiene el time space al lado. Este time space solo se puede hacer 5 veces al día y nos va a dar los sellos, con lo cual solo se pueden sacar 5 sellos al día. Y estos 3 buffos que dentro del raid hacen que peguemos el doble, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vemos ya la misión, ¿vale? Que es lo que nos va a dar el título. Que la verdad el título está bastante bien, nos da un poquito de daño y nos da un poco de experiencia. Así que para todos los sandbox viene muy bien. Luego además tiene también las misiones diarias, ¿vale? Que tiene por un lado aquí este del laboratorio, ¿vale? Que lo que va a hacer es sacar las frutas, parece. Vale, nos completar el time space 2 veces, que nos va a dar otro sello. Con lo cual podemos sacar hasta 6 sellos al día teniendo esta diaria. Y la última, que es la que nos va a dar aquí unas gemas, ¿vale? Que es simplemente concluir el raid. Al final todas las misiones son muy parecidas, o concluir el time space o concluir el raid, no hay mucho más. Y luego por último, si vamos al NPC, vemos que en la tienda ya tenemos todas las P's para craftear. Tenemos aquí las semillas, que estas habrá que sacarlas pues de los monstruos que hay nuevos del evento en cada acto. Que bueno, como vemos la del pulpo es una barbaridad, 200 semillas de esas. Para el plátano este necesitaremos 300, para el cangrejo 300 pero del acto 8. Y por último para el dragón, que la verdad que es el que menos renta, diría yo, las de acto 7. Luego por otro lado tenemos el libro, que este también lo podemos sacar del raid, pero nos piden 300 tokens. Por lo menos, a ver, esto te garantiza que si no te sale antes de 300 raid, pues lo vas a sacar sí o sí. Pero vamos, yo espero que salga antes de 300 raid porque lo veo una barbaridad. Y luego ya tenemos aquí otros objetos crafteables que la verdad que no rentan nada. Vale, tenemos aquí las semillas, las gemas. Por otro lado tenemos aquí esto que daba experiencia a los drones de acto 9. Pide 2 semillas de acto 9. No sé yo si renta más eso o directamente hacer raid de acto 9, la verdad. Y luego flor de hielo y plumas. Vamos, al final de aquí lo que renta son la primera fila directamente. En cuanto al time space, la verdad que no tiene mucha complicación. Vamos, aquí ya veis que estoy en la sala final. Se basa en matar al pulpo este, ¿vale? Que sale tras farmear un poquito los monstruos que hay. Y simplemente tienes que llegar a eso, a la sala final. Antes tendrás que matar a algún miniboss también. Pero vamos, nada grave. Y además es todo porcentual, lo cual es perfecto para todos los niveles bajos, para que podáis hacer todos los time space. Ya que solo se pueden 5 al día, así que aprovechadlo, que da mucho dinero. Y ya por último os dejo el raid, que como veis hay una senda a la que se accede a través de Northvale. Y bueno, aquí ya veis que prueba a ponerme ya el objeto que da el time space. Y efectivamente ahí indica que aumenta el daño. Además se nota una barbaridad. Además por cada time space te dan 3 al día. Lo cual está muy bien porque solamente puedes hacer 5 time space. Es decir, en total solo puedes sacar 15. Y no se pueden ni comprar ni vender. Y los sellos pues solamente puedes sacar 5 en los time space. Más los extras que hay en las misiones, ¿vale? Que ya comentamos anteriormente. Entonces lo que se tiene que intentar sobre todo es sacar todos los 15 posibles de los bonus de daño, porque solamente se pueden hacer 15 raids, ¿vale? Y este bonus, nada más ponerte, lo pone que dura 1 hora, pero bueno, es mentira. Cuando acaba el raid se acaba el bonus, ¿vale? Que eso ya lo comenté también en el anterior vídeo, que si aún tenéis dudas, en el anterior vídeo donde comento y spoileo todas las cosas que hay del raid, va a quedar todo clarísimo. Entonces nada, os dejo ya con el raid. Veis que es muy sencillito, se basa en lurear, matar minibosses y así hasta llegar al boss. Ahora en el boss os cuento la mecánica también.
Vale, y ahora ya estando ya en el último miniboss, ya damos paso al boss. Lo importante también, que no lo he comentado anteriormente, es la composición del equipo, ¿vale? Es un raid de 15 personas y el daño es porcentual, con lo cual da igual el nivel. Lo que sí que importa es que al ser porcentual, lo que más se prima es el ataque en área, para limpiar rápido todas las salas previas, y la velocidad del hit, para así hacer mucho más daño al boss. Por eso, en mi caso yo usaba espía, pero bueno, ya depende de cada uno. Aquí por ejemplo el vidente vuelve a brillar un montón. Y bueno, un inciso antes, justo ahora que ha salido, veis aquí ya los melones, ¿no? Esta es la mecánica más rara del boss. Lo que tenéis que hacer es meterlos todos los que podáis, por lo menos 10 si podéis, dentro del hueco que va a salir en el mapa. Tenéis un tiempo para ello, y si conseguís meter 10, le quitáis una barra entera de vida al boss, ¿vale? Fijarse ahora que cuando se acaba el tiempo, como nosotros metimos 10 en nuestro caso, le va a bajar la barra bastante, ¿veis? Ahí le pega bastante y eso ayuda muchísimo, porque al ser daño porcentual la vida baja muy lenta. Pero bueno, eso, volviendo al tema de la composición, todo lo que se quiere son áreas y ataques rápidos. Si tienes mecha alas, pues triunfa, básicamente, porque te puedes poner, por ejemplo, espía con mecha alas. Y si no, pues bueno, te pones SP que tengan áreas, por ejemplo el Sader está muy bien para los espadas. El vidente por la velocidad de ataque también está muy bien. Básicamente eso. También por ejemplo la SP9 del arquero te va curando cuando vas pegando, que eso bueno, si quieres así curarte y demás, o no tienes mucho para poción y todo esto, pues te puede venir bien. Pero al final lo más rápido es sobre todo llevar SP de DPS al final del raid. Ya por otro lado tiene un par de ataques más, que es bueno, esos son los meteoritos estos, y un juntar, ¿veis? Como en este caso. Aparte de eso, de vez en cuando invoca mobs, pero bueno, si vais juntando, por ejemplo yo en este caso llevo la nutria, ¿vale? También se podría llevar alguna SP de compañero un poco más mejor, la verdad, porque la mía no es muy buena para este raid, pero bueno, la pilláis rápido de unos raids que estaba haciendo antes y así quedó. Pero si ponéis SP de compañero que tengan área o eso, o mascotas con juntar, vais a ir muy bien. Así que nada, chavales, aquí veis ya una vez más la mecánica que hay de los melones o sandía, no sé qué será, pero bueno. Así que nada, chavales, ya habéis visto cómo le baja la vida un montonazo. Si lo hacéis bien y rápido podéis sacarlo en 10 minutitos aproximadamente, pero tenéis que estar todo el equipo con la fruta del time space para pegar muchísimo más. Y porque pegas entre 2 veces más o más incluso. Y nada, os dejo también aquí al final del vídeo la recompensa, que como siempre dan un token y una caja de raid. Pero así como pro tip adicional, si lleváis por ejemplo el título del contendiente o la pasiva, esta heroica y demás, que te aumenta la probabilidad de recibir tokens y cajas de raid, pues también os cuenta para este raid. Así que realmente si tenéis un poco de suerte no tiene por qué necesitar 300 raid. A mí aún no me ha salido eso, pero bueno, en teoría debería poderse. Así que nada, os lo dejo todo aquí, espero que os sirva, nos vemos próximamente, chavales, un saludito.